quiero que con un fuerte aplauso recibamos al pastor Daniel Seguí en esta mañana. ¡Aleluya! ¿Cuántos están bendecidos? La mitad de la congregación. ¿Cuántos están bendecidos? Pues denle un grito de victoria al Señor. Ok, le voy a enseñar algo. Tu grito es el sonido y el lenguaje de la victoria. Y tu silencio es el lenguaje de la derrota. Así que si tú te quedas... Aguántense en los victoriosos un momento. Porque una cualidad de los victoriosos es que sacamos a los que todavía están en transición del lugar donde están al lugar donde se supone que estén. Porque no dejamos a nadie atrás en el campamento. ¿Alguien oyó lo que yo acabo de decir? Por lo tanto, si tu silencio es el lenguaje de la derrota y tu grito es el lenguaje de la victoria, tú puedes empezar hoy proclamando tu victoria en Cristo Jesús. Así que ahora, ¿cuántos están en victoria en este día? Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué: ¿hasta cuándo seréis negligentes para no ir a poseer la tierra que yo te he dado? Dios ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. Ahora queda de usted y queda de mí ir y romper, ir y hacer lo que Dios nos llamó a hacer, ir a conquistar el territorio que es nuestro. ¿Están conmigo? Se quedan de pie, por favor, y abran sus Biblias. Quiero leerle brevemente la palabra del Señor en el libro de Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos, por favor, capítulo 20. Capítulo 20, voy a comenzar a leer en el verso 28 y dice lo siguiente: entonces cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Este es Pablo en sus últimas declaraciones al liderazgo que dejaba atrás antes de morir. Verso 29: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Verso 31: cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Leo una vez más ese último verso: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder, diga conmigo, tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que ha consagrado para sí mismo. Padre, te doy gracias por tu palabra, la cual recibimos con mansedumbre. Es una espada más cortante, es más cortante que una espada de doble filo, que penetra nuestro corazón, el alma y el espíritu. Discierne las intenciones del corazón. Por medio de ella vivimos, por medio de ella nos nutrimos. Es la promesa que tenemos, es la promesa de nuestra bendición. Te doy gracias, mi Rey Jesús, Señor, porque así será, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Capítulo 20 del libro de los Hechos. Pablo está en sus últimos días, ya encomendando a la iglesia, al liderazgo, a la gente por el cual y con quien él había trabajado por muchos años, para prepararlos para continuar haciendo la obra que él había comenzado en unos tiempos muy difíciles y que se pondrían mucho peor.
dentro de sus advertencias, Pablo le habla acerca de la importancia de mantenerse centrado en lo que es el verdadero evangelio, pues vendrían momentos, personas, tiempos, edades, modalidades, el cual distorsionarían la verdad de Dios con tal de juntar a algunos seguidores. Nosotros no estamos detrás de seguidores, estamos detrás de discípulos de Jesucristo. ¿Alguien oyó lo que yo acabo de decir? Pero dice la palabra que mientras Pablo le hablaba a los líderes, a las personas que le encomendaría, ya él estaba anciano, el argumento y la disputa entre ellos es que Pablo, el anciano, después de haber estado escondido por un tiempo, Dios le dio instrucción de que regresara a Jerusalén. Los discípulos de Pablo le estaban diciendo: no puedes hacer eso, no puedes regresar allí. Era casi la misma retórica que le decían los discípulos de Jesús a Jesús cuando él decía: ahora voy, y ellos decían: no vayas porque te van a matar. Lo mismo sucedía con Pablo, ya anciano, ya viejito, ya estaba en un lugar donde él estaba escondido de sus enemigos, y él dijo: ahora me toca regresar a Jerusalén. Los discípulos le decían: no vayas. Él responde con uno de los versos preferidos que encuentro yo en la Biblia, mis versos preferidos, cuando le dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida valiosa para mí mismo, con tal de que termine esta carrera con gozo y predique el evangelio de la gracia de Dios. Ahora Pablo le dice: no se preocupen por mí, preocúpense por ustedes. Yo he guardado la verdad aún desde la prisión. Yo he guardado el testimonio de Dios aún cuando he sido apedreado. Yo he guardado el testimonio de Dios aún cuando he sido latigado, dejado como muerto 3 veces, traicionado por gente. He guardado la verdad. Pero a ustedes le encomiendo a Dios, porque vendrá un tiempo donde la verdad será distorsionada y va a requerir un poco más que un amén y aleluya para aguantarte. Va a requerir un poco más que un servicio de domingo para sostenerte. Va a requerir un temple, va a requerir un carácter, pero sobre todo va a requerir una firmeza en la revelación de la palabra de Dios, para no ser desviado de la verdad por cuanta doctrina y cuanto viento y cuanta tontería dicen los teólogos de YouTube. Y no hablemos de los de Facebook. Sin embargo, Pablo le dice: te encomiendo a Dios. Y le habla acerca de un mensaje. No le habla de muchos mensajes, sino le dice: los encomiendo al mensaje de la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es lo que Dios nos da cuando no nos merecemos. Y que no le quepa duda, ni el hombre más santo que camina sobre la faz de la tierra merece una salvación como la que tenemos. Solamente la gracia de Dios nos otorga esto. Pero les dice: les encomiendo el mensaje de la gracia. Este mensaje de la gracia que se manifiesta en cada uno de ustedes. Ese mensaje de la gracia, el cual yo les encomiendo ante Dios, tiene poder para edificarte y tiene poder para darte herencia. Mi tema en esta mañana es una sola palabra, aunque lo puedo definir y lo voy a definir a través del mensaje. No tiene nada que ver con el estribillo popular aquí en Puerto Rico, pero lo voy a decir. Mi tema es rompiendo. Diga conmigo: rompiendo. Ahora mira a la persona que está a tu lado y dile: rompe. Mira a la otra y dile: rompe. Ok. Pablo le estaba hablando a la iglesia y diciendo: va a requerir que rompamos con unos esquemas religiosos para no desviarnos del mensaje de la gracia de Dios en los tiempos peligrosos en los cuales vivimos. Ese mensaje tiene poder, y ese poder primero edifica a la iglesia. Ese mensaje de la gracia edifica al creyente. Ese mensaje del evangelio. Ahora, tengo que aclarar, ¿verdad?, por propósito de cuán vituperada ha sido la gracia en ambos lados del espectro. El lado, por decirlo así, derecho, que ha abusado de la gracia, y el lado izquierdo, que odia la gracia porque
el lado izquierdo o el lado derecho la abusó. Pero el mensaje de la gracia de Dios es el mensaje de Jesús. Jesús le enseñó a sus discípulos la noche antes de ser crucificado y le dijo: esta es mi copa del nuevo pacto, una nueva dispensación. En esta sangre se reúne la ley y se reúnen los profetas, y la cuelgo no sobre los hechos y las obras de los hombres, sino los cuelgo sobre la ley del amor y la ley de la gracia de Dios. Esto significa entonces que esa gracia que edifica al creyente es una gracia que él explica o dice: esta gracia tiene poder para darte herencia. Diga conmigo, herencia. Junto con todos los que ha consagrado. La palabra consagración significa separación. Diga conmigo, separación. Antes de que tú te separes para Dios, Dios te separa para Él. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? La consagración no es el resultado de lo que yo hago para separarme, es el resultado de lo que Dios hizo para separarme. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la consagración era que Dios elegía a hombres y a mujeres y derramaba sobre sus cabezas el aceite de la unción y decía: esta persona o este individuo está consagrado, está separado para esta obra. En el Nuevo Testamento, por causa de Jesús, que es el Mesías, el Cristo, el ungido y su unción, todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador ha sido separado por Dios para algo. ¿Alguien oyó lo que yo acabo de decir? Todo creyente, no solamente, sé que a veces esto puede ser o sonar un poco controversial, ya que al liderazgo le gusta elevarse muchas ocasiones, y yo creo en la honra del líder, lo predico, le enseño, pero la unción no es solamente para el líder, la separación y la unción es para cada creyente que se llama hijo e hija de Dios. La Biblia dice: yo derramaré mi espíritu sobre los apóstoles, profetas, pastores y evangelistas y maestros. No, yo derramaré mi espíritu sobre ¿cuántos son carne? Sobre toda carne. Sobre toda carne. Y les daré herencia. Quiero darle mi introducción a este mensaje porque creo que les va a bendecir mucho. Vivimos en una época, en un tiempo donde todos hemos sido el resultado de una prédica y un mensaje donde nos han enseñado, quizás, y hemos mirado a Dios como un Dios que siempre está sentado en un asiento de juicio. Y yo creo que Dios es juez, pero todavía no tiene su oficio de juez. Si Dios estuviese sentado sobre su trono de juez, entonces ninguno de nosotros tuviésemos la oportunidad de ser salvos. Dice la Biblia que cuando Cristo arrebate su iglesia, entonces nuestro Dios se sentará en su trono de juez y juzgará a los hombres buenos y malos por sus obras. Ese día es grande y temible, y será el resultado de lo que hacemos aquí en la tierra, la manera en la cual nos presentamos ante el trono del juez. Pero no estamos presentándonos ante el trono de juez actualmente. Hebreo dice: entrad confiadamente al trono de su gracia y allí hallarás misericordia para el oportuno socorro. Juntamente con ese mensaje viene una mentalidad de esclavo, una mentalidad de un creyente que no tiene derecho a recibir y a pararse delante de Dios. Por eso hay mucha gente viviendo por debajo del potencial de la nueva creación. Actuamos como si la enfermedad fuera lo normal entre el creyente. Actuamos como si la pobreza fuese la señal de humildad en el creyente. Actuamos como si los problemas familiares fuesen lo normal, pues todo el mundo pasa por lo mismo. Normalizamos lo que Dios llama anormal y llamamos anormal lo que Dios llama normal. No yo lo que yo acabo de decir. Y cuando yo hablo de romper en esta mañana es porque hemos venido aquí domingo, aquí en Humacao, Puerto Rico, a romper con maldiciones que no nos pertenecen, porque a quien el Hijo hizo libre, será libre. ¿Dónde está el sonido de victoria?
¿Dónde está el lenguaje de los libres? Aleluya. Les quiero dar una herencia. Si verdaderamente, como dijo David, díganlo los redimidos del Señor, los que han sido librados del poder de las tinieblas. ¿Ves? David era un hombre que estaba viviendo fuera de su pacto. Aunque David nació en una dispensación de ley, donde cuando el hombre pecare de cierto morirá, David tenía una revelación de gracia, una revelación de lo que sucedería después del Mesías. Por eso él decía: el redimido del Señor, dígalo. Todavía no habían sido redimidos, todavía no habían sido librados del poder de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas. Pero David decía: hay que hacer un anuncio del Señor proclamando nuestra redención. La redención se compra con un precio, y es el precio de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no pagó por ti en clearance ni en oferta. Tampoco lo pagó con un recibo de devolución. Cuando Él pagó por tu pecado, adjunto a tu pecado estaban las consecuencias del pecado. Aunque vivimos en un mundo que está rodeado de pecado, de pobreza, de maldad, de enfermedad, el anuncio de Jesucristo no solamente nos da la esperanza de una vida en el cielo, no solamente nos da la esperanza de que un día volveremos a ver a nuestros seres queridos, ya que hay gente que quiere ver más a su abuelita que al mismo Jesús. Esa no es la esperanza que tenemos. La palabra salvación en el Antiguo Testamento se define en griego como dos diferentes palabras: la palabra soteria y la palabra sozo. Sozo significa la vida de Dios, y la palabra soteria significa libre de los males terrenales provocados por el pecado. Eso no es solamente el pecado, sino todo lo que el pecado trae a nosotros. Somos libres del pecado para poder acercarnos a Dios, que es la maldición más grande que tiene el hombre: una vida separada de su Dios o de su Creador. Pero juntamente con esa maldición quebrantada del pecado, también podemos proclamar libertad de las consecuencias del pecado en nuestra vida. Yo vine a hablarle a personas que piensan que están o que van a pagar el resto de su vida por sus errores. Hay manera de revertir lo que el pecado provocó en ti. Hay manera de revertir lo que la desobediencia provocó en ti. Jesús vino a esta tierra a provocar un cambio. Diga conmigo: un cambio. Ahora, un cambio para Dios es muy diferente a lo que pudiera ser un cambio para nosotros. La mujer va al beauty, se pinta el pelo, ya tiene un cambio. El hombre va y se pela un poquito más pegadito y ya tiene un cambio. Va a plaza, se compra una ropa nueva, ya tiene un cambio. Es lo mismo pero diferente. Pero para Dios la palabra cambio significa metanoia, que es la palabra un giro 180 grados en dirección. Por lo tanto, yo iba hacia allá, y cuando tengo a Cristo cambio completamente mi dirección y voy en la dirección contraria. Mi propósito ya no es el mismo, mi destino ya no es el mismo, y lo que me acompaña allá no es lo mismo que me acompañó acá. No creo que oyeron esa. Déjeme aclararle eso muy bien. Lo que me acompaña a la tierra que Dios tiene para mí no es lo mismo que me acompañó en la tierra del desierto. La nube no hizo falta en la tierra prometida. La roca que brotaba agua no hizo falta en la tierra prometida. ¿Alguien está conmigo? El maná no hizo falta en la tierra prometida. Lo que Dios puso en tu vida aquí no es lo mismo que va a poner en tu vida allá, porque allá es diferente. Diga conmigo: voy para un lugar diferente. Eso es. Indudablemente. Dice la Biblia, yo creo que ya tienen los versos allá arriba para poder movernos rapidito. Génesis 3:17 dice que cuando el hombre pecó, le dijo Dios al hombre: porque le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de la que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, y toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Mire bien, no podemos negar que ciertamente el pecado trajo al mundo
una maldición. No podemos negar que el pecado trajo consecuencias abrumadoras, el cual desde el día 1 el mismo Adán y la misma Eva tuvieron que vivir bajo las consecuencias de ese pecado. Pero Dios hizo provisión el mismo día que Dios le dice al hombre y que Dios le dice a la mujer: la tierra será maldita por causa del pecado que entró aquí, lucharás por comer de ella. Ese mismo día, después que le habló a Adán y después que le habló a Eva, le habló a la serpiente. Le habló a la serpiente y le hizo un anuncio. Dios le hizo un anuncio a la serpiente y le dijo: no te creas que te saliste con la tuya, porque viene la semilla de la mujer. ¿Cuánto dan gracias a Dios por Jesús? Desde el mismo día que te abruma tu problema, desde el mismo día que nace tu situación, desde el mismo día que viene la enfermedad o el mismo día que viene el problema en cualquier área de tu vida, desde ese día ya Dios le está anunciando a la serpiente: la simiente de la mujer está aquí. La pregunta es: ¿qué le estás anunciando tú a tu circunstancia? Porque sabemos el anuncio del Señor, pero yo quiero saber el anuncio de los redimidos. Porque David no dijo: diga el Señor, los redimidos son libres del poder de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas. David dijo: díganlo los redimidos del Señor, los que han sido redimidos del poder de las tinieblas. La confesión es tu trabajo, no el de Dios. Ya Dios lo dijo. Una vez dijo Dios, 2 veces lo he escuchado. ¿Por qué lo escuchó 2 veces? Porque Dios lo dijo y yo lo repetí. Desde el principio el hombre cayó en esa maldición. No lo dudamos, no ignoramos. Dice la Biblia: así como viene la golondrina, va en su viaje, la maldición tampoco viene sin causa. Claro, entendemos y sabemos que sí existen consecuencias al pecado del hombre, a la desobediencia del hombre. Sí existen consecuencias a la condición moral de un país, de un lugar. Pero en vez de hacer énfasis de lo que sucedió con el hombre después que pecó, hagamos un énfasis en el diseño original de Dios. Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó en maldición, tampoco lo creó en enfermedad, no lo creó en ninguna de esas consecuencias. El estado original del hombre era bendición, y los bendijo Dios. Dice Génesis 1, 27 al 28: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Le pregunto yo a ¿usted piensa que Dios carga maldición? ¿Cree usted que la intención de Dios era que nosotros cargáramos la maldición? En lo absoluto. Pues el diseño original de Dios es: creó al hombre conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después dice que, y ahí está, y verso 28, y los, ¿qué hizo? Y les bendijo Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo lo bendijo? ¿Le tiró un baile de aceite por encima? ¿Lo llevó a un ayuno congregacional? ¿Lo escondieron en un cuarto atrás por 3 horas a sacarle demonios? No. Y los bendijo Dios, ¿cómo? Con las siguientes palabras: tú eres la acumulación de las palabras que te son reveladas y que tú confiesas. Por eso cuando Pablo fue a dejar sus discípulos, no les dijo: les dejo con mi doctrina. Les dijo: les encomiendo a Dios y al evangelio o al mensaje de su gracia. La bendición sobre tu vida viene como consecuencia de la palabra de Dios. El hombre en su estado original estuvo bendito y bendecido por Dios por medio de la palabra que Dios desató sobre tu vida. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el proceso de Dios? Cuando muchas veces aún dentro de la iglesia y aún entre creyentes son más las palabras que desatamos de maldición y de juicio que las que sacamos de bendición, de multiplicación y de fructificación.
Sin embargo, Dios no entró a la escena a simplemente quejarse del hombre, o quejarse de las falencias del hombre, o quejarse de las debilidades del hombre, sino que Dios entró al mundo simplemente desatando y diciendo la bendición de Dios. Ah, no, pastor, lo que pasa es que el mundo estaba perfecto. Espéreme un segundito. La Biblia comienza diciéndome a mí que la tierra estaba desordenada y vacía, como Dios erradicó el vacío y el desorden. No fue que llamó a una agencia de limpieza, no sacó una máquina de presión para limpiar. Dios ordenó y llenó con su palabra. Y dijo Dios. ¿Cómo bendijo Dios al hombre? Con su palabra. ¿Cómo vas a cargar tú la bendición de Dios sobre tu vida? Con su palabra. Escuche eso bien. Dios recibió esa bendición. Y como único, usted en este tiempo en que vivimos, en lo que estamos experimentando hoy en día, podemos proclamar el mismo orden. Porque yo entiendo que cuando Dios creó el mundo estaba desordenada y estaba vacía. Dios la ordenó, pero se volvió a desordenar. Y usted se pregunta, ¿cómo la volvemos a organizar? ¿Cómo la volvemos a llenar? Porque lo que hacemos es quejarnos. El crimen está alto, la economía está mala, y todo el tiempo nos quejamos. Llegamos a la bomba de gasolina a echarle gasolina a nuestro carro y nos quejamos de cuán cara está la gasolina. ¿Están conmigo? Y de momento empezamos a pensar en todos los gobernantes de esta bella isla, a quien le achacamos la culpa y decimos son los culpables por la cual todo es tan caro. Ay, no oigo muchos amenes. Una isla con tanta vaca, ¿por qué la leche es tan cara? Los rojos culpan a los azules culpan a los rojos, y los pobres verdes siempre están en el medio. Nunca han tenido el turno y también le echamos la culpa. Pero el creyente tiene que cambiar su mentalidad. Tu mentalidad no debe ser cuán cara está esa gasolina, esa docena de huevos. Tu mentalidad tiene que decir gracias a Dios porque tú prosperas mi mano, que si la ponen a $10, yo voy a tener la plata en mi bolsillo para pagarla. Si la ponen a 6, porque la maldición más grande que se ha sembrado en la raza humana es una mentalidad estrecha, miserable, mediocre, de pobreza, que siempre nos estamos quejando cuando no entendemos que Él nos ha dado un evangelio de gracia que nos entrega una herencia. Lo que estoy tratando de decir es que la maldición no es causada. Si la maldición, fuese causada por el hombre, su desobediencia y su corrupción, tú tienes que moverte del terreno terrenal al terreno celestial, que es el terreno del reino de los cielos. Colosenses capítulo 3 verso 1 dice: poned vuestra mira en las cosas de arriba. ¿Qué hizo Dios? Bendijo. Como bendijo con palabras. Bendijo desatando una bendición sobre el hombre. ¿Qué le dio esa bendición al hombre? ¿Le dio una instantánea riqueza? No. Dice, y los bendijo y les dijo: ahora ustedes vayan y fructifíquense. La palabra bendición no significa posesión. ¿Usted oyó lo que yo acabo de decir? Mi bendición no es el carro que yo conduzco. Mi bendición no es la ropa que me pongo, ni los electrónicos que pueda pagar, ni las vacaciones que me pueda dar, ni las fotos falsas que pongo en Facebook. Se tiran la foto frente a la puerta del restaurante caro, captan la foto y cruzan a Burger King. Ay, no, yo siempre me meto en problemas, gloria a Dios. Ay, santo.
Esa no es la bendición. La palabra bendición es poder para tener éxito en todas las cosas. La bendición de Jehová es la que enriquece, no es la riqueza, no es la sanidad, no es la liberación, no es la felicidad. La bendición es lo que lo provoca, es lo que lo pone en marcha. Así que tú tienes que decidir si tú vas a caminar y andar con una mentalidad de bendición o una mentalidad de maldición. Mientras tus ojos están en la tierra sigue siendo maldita. Lo único que Dios bendijo fue al hombre que acepta y recibe la sangre de Jesucristo como el único precio de salvación. Pero yo sigo caminando en una tierra la cual tiene que responder al poder superior. ¿Sabía usted que para una ley que está en vigencia, la cual quieren cambiar, tienen que crear una ley superior que abrogue la inferior? Eso fue lo que hizo Dios. Romanos capítulo 8 dice: la ley del pecado y de la muerte provocó obviamente muerte en nosotros, pero la ley del espíritu de vida en Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Diga conmigo: yo soy libre. Algunos tienen que romper. Tienen que romper con su mentalidad. Tienen que romper con conceptos religiosos, culturales y tradicionales que no tienen nada que ver con la Biblia. Me preocupa, eso es lo que quería decir. Me preocupa que en el 2023 tengamos una generación de hombres y mujeres, tanto adultos como jóvenes, que no conocen la palabra. No la conocen. Todo lo que leen en sus redes sociales, en el internet, o todo lo que repite alguien desde sus púlpitos, lo creen, sin saber si dijo Dios o no dijo Dios. Porque de lo único que Dios es responsable es de lo que Él dijo. No, la Biblia dice: cree a tus profetas y serás salvo. Sí, pero Josafat estaba repitiendo lo que Dios había dicho, por eso podían creer en Él. No podían creer de otra forma. Tenían que creer en lo que Dios había hablado. Tenían que creer en lo que Dios había dicho. Esa palabra de bendición que Dios le dio al hombre, le dio una autoridad, le dio una habilidad. La palabra de bendición que Dios pone sobre tu vida te da una habilidad. Decimos estribillos como: ay, Dios te va a cambiar. No. No. Dios te da el poder a ti para que tú cambies. Porque Dios puede iniciar un milagro en ti, pero el perro regresa a su vómito, y cuando único no regresa a su vómito es cuando deja de ser perro. Deja de pensar como perro. La puerca regresa a su lodo cuando deja de ser puerca y deja de pensar como puerca. No estoy ofendiendo a nadie, escuche lo que estoy diciendo. Estoy diciendo algo muy importante. Cuando tú cambies tu identidad, cambias lo que tú haces. Cuando cambias tu manera de pensar, cambias lo que tú produces en tu vida. Pablo no dijo: Dios te va a cambiar. Pablo dijo: sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El giro de 180 grados tiene que ocurrir primero en tu mente. Rompe las limitaciones de tu pensamiento. Rompe con los esquemas religiosos y las maquinaciones que Satanás ha puesto en tu mente para mantenerte viviendo de la tierra y no del reino. Claro, una pequeña desobediencia no fue gran cosa. No fue los grandes pecados que categorizamos hoy, pecados en grandeza y por pequeños. Pero el pequeño pecado, la pequeña desobediencia, que no fue comer de una fruta. La desobediencia de Eva fue dudar de su identidad. Por eso vivimos hoy en día en una sociedad que ataca la identidad de la gente. Ataca directamente quién tú eres. Y no estamos hablando de género solamente. ¿Por qué una mujer permite ser victimizada por 20 años? Porque su victimizante le convenció de alguna manera en su mente y en su corazón que eso era lo que ella tenía que hacer, porque no podía ir para más ninguna parte. Y yo las he oído, las he tenido en mi oficina y las aconsejo y dicen: ¿a dónde me voy a ir yo con 3 muchachos? ¿Quién me va a recibir? No puedo, aquello, lo otro. Y regresan.
regresan al puño, regresan al empujón, regresan al adulterio, regresan al maltrato, regresan a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado no fue la fruta ni comer de ella. El pecado fue dudar de quién Dios la había hecho. La serpiente le dice a la mujer: Dios sabe que si tú comes del conocimiento del bien y el mal, serás igual que Dios. Retroceda lo que yo le acabo de leer. Hagamos al hombre conforme a mí, a nuestra imagen y semejanza. Ya Eva, ya Adán eran como Dios. Ya eran y tenían la identidad de Dios, el espíritu de Dios. Y la tentación no fue una fruta. Aquel huerto estaba lleno de frutas. Adán y Eva no tenían que esperar el tiempo de la cosecha. Dios les sembró árboles ya cosechados, porque Dios no creó al hombre sin primero tener sustento, porque se muere el hombre. Dios no hizo la vaca sin primero hacer la grama, porque se muere la vaca. Dios no hizo el pez sin antes tenerle un mar, porque se muere el pez. Así que la provisión siempre es antes de la necesidad. No, lo que yo acabo de decir. La provisión para tu vida siempre tiene que ser antes de la necesidad, porque si fuese lo contrario, entonces nuestro Dios no es veraz y tampoco justo. Pero nuestro Dios es justo, nuestro Dios es veraz. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Satanás? Atentó contra su identidad. No, él sabe que tú serás igual que él. Come de la fruta, tienes hambre. Jesús está escondido por casi 30 años. El Padre lo tiene escondido porque andaban buscando para matarlo desde antes de que naciera. Ni siquiera Satanás y sus ángeles, sus demonios, sabían quién era el Mesías. Lo andaba buscando. Por eso usó a reyes, magnatarios y dictadores para que emitieran edictos de asesinar niños, con tal de ver si por suerte daban con el Mesías. No fue hasta 30 años más tarde cuando ya estaba listo el Padre para manifestar a su Hijo, donde su Hijo va donde Juan el Bautista al Jordán y le dice allá en el Jordán a Juan, le dice: yo necesito que tú me bautices para que se cumpla en mí toda justicia. Juan le dice: yo no te quiero bautizar. El único en la tierra que sabía quién era Jesús era Juan, porque era el único en la tierra que tenía el Espíritu de Jesús. Recuerda cuando Elizabeth y María se unen, ambas embarazadas, y dice la Biblia: el espíritu del niño que estaba en María brincó. Y Juan danzó, se empezó a mover, fue lleno de algo dentro del vientre de su mamá. El único que sabía quién era su mamá, su papá y Juan. Nadie más. Juan lo mira y le dice, no le dijo primo, le dijo: más bien, yo no soy digno de ni siquiera desatar el calzado de tus pies. Úngeme y bautízame tú a mí. Y Jesús le dice: no. Tengo que cumplir la justicia. Tengo que hacer todo lo que ustedes tienen que hacer para que se cumpla en mí esa justicia. Lo lleva al Jordán, lo bautiza. Usted conoce la historia. Si no la conoce, se la narro. Dice la palabra que cuando Jesús estaba orando, Juan lo deposita sobre las aguas, lo levanta de las aguas, y de repente se abren los cielos. Del cielo desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de una paloma. Pero lo más importante no es la paloma, lo más importante es las palabras que salen como un trueno del cielo, que dicen: este es, ¿cómo? ¿Mi qué? Mi hijo. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos, Dios no tiene nietos, tampoco tiene bisnietos. Dios tiene hijos. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente la Biblia se mueve y nos dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado de aquel lugar en el Jordán por medio del Espíritu Santo a un lugar desierto. Allí ayunar 40 días, 40 noches para recibir la gloria de Dios. No. Ayunar 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo. Seguro que el diablo le tenía preparado
un cigarrillo de marihuana para tentarlo. Seguro que allí iba a haber una gran fiesta para tentarlo. Seguro que había una fila de las mujeres más lindas de ese momento, de ese tiempo, para tentarlo. No. A Jesús no lo iba a tentar ni una mujer, ni una droga, ni los placeres temporales de este mundo. Jesús iba a ser tentado en la misma área que el hombre caído fue tentado: su identidad. Y el enemigo le dice: yo sé que tienes hambre. ¿Qué clase de genio? ¿Qué clase de genio? Lleva ayunando 40 días, 40 noches. ¿Qué genio? Claro que tengo hambre. ¿Por qué, si no eres el Hijo de Dios? Si en realidad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan? La tentación nuevamente, como tampoco fue la fruta en el libro de Génesis, tampoco fue el pan en el libro o en los evangelios cuando Jesús fue tentado. Ni la fruta ni el pan. La tentación fue: duda de quién tú eres. Y la tentación sigue siendo la misma. Si tú dudas quién tú eres, no podrás tener éxito en ninguna área de tu vida, ni profesional, ni espiritual, ni matrimonial, ni de soltero, ni de niño, porque si se te roba la confianza, te lo roban todo. No solo de pan vivirá el hombre, le contesta Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Mi identidad no viene de lo que la gente dice, ni de lo que tú dices. Mi identidad viene de lo que la palabra dice. Y ahí es que el creyente tiene que aprender a sembrarse y a romper con la maldición terrenal. Tú no eres lo que te dice la gente, tú no eres lo que dicta la sociedad, tú no eres lo que dicta tus circunstancias, tampoco eres lo que el enemigo susurra a tu oído. Tú eres lo que la palabra de Dios te está diciendo. Claro que no es popular ser cristiano hoy en día. Gran parte es por la palabra profética. Gran parte pudiera ser el sistema del anticristo. Gran parte pudiera ser la agenda del mundo y la agenda de Satanás. Pero la otra gran parte ha sido el silencio que ha mantenido la iglesia por años y décadas, separándose tanto del mundo que no pudimos influir al mundo porque simple y sencillamente no sabíamos quién éramos. Jesús no dijo: sácalos del mundo. No, Jesús le dijo: los dejo en el mundo, pero guárdalos con tu palabra. ¿Qué hizo la iglesia? Se salió del mundo, se salió de la educación, se salió de posiciones de influencia, se salió. Le pusimos una X a nuestra sociedad porque nosotros somos los santos y aquellos no son los santos. Mentira. Dios no nos puso en el mundo para tratar a los demás como si fuésemos mejores que los demás. Somos todos almas redimidas y restauradas por el Señor. Dios nos puso en este mundo para que fuésemos guardados por Él y que con su palabra de gracia le entregáramos la herencia a los que la reciban. Vemos la enfermedad, vemos la crisis, vemos los terremotos o huracanes. Vemos que estamos viviendo en tiempos raros. Huracanes en las costas de California nunca había sucedido. Vemos situaciones que la tierra está experimentando: pestes, enfermedades, muerte prematura, pobreza, cosas que uno antes ni siquiera pensaba en ellas. Claro, gran parte de eso ha sido el miedo que inculca la prensa, que inculca la gente que quiere mantener al mundo esclavizado a lo que pudiera estar o no pudiera estar sucediendo. Sin embargo, yo lo interpreto como la tierra gimiendo, esperando a no la manifestación de un concilio, de una iglesia, de un estilo o de una forma, aguardando a la manifestación de los hijos de Dios.
Gracias por los 2 o 3 que aplaudieron. Está gimiendo. Gime con gemidos. Pablo decía, gimo como una mujer que está de parto. Gimo por vosotros, le decía a los Gálatas. Hijitos, estoy gimiendo. Estoy sintiendo dolores de parto, o sea, no es que él estaba de parto, es que sentía una agonía en su vientre espiritual, aquí adentro. Gimo con dolores de parto, esperando que Cristo sea formado en vosotros, esperando que la identidad de hijo, esperando que la identidad de hijo y de hija de Dios sea formada en vosotros. Hay una gran diferencia entre un hijo y un esclavo. Y es que el esclavo no hereda, pero el hijo sí. Por eso el infierno entero corre detrás de la iglesia y el creyente para sacarlo de la voluntad de Dios y robarle de su identidad espiritual. Ahora entramos nosotros los seres humanos, que aunque tenemos la imagen de Dios en nuestro interior, no somos Dios. Y erróneamente nos creemos y nos queremos creer dioses para tratar de arreglar las cosas que solamente se arreglan por medios espirituales y que ya fueron arregladas en la cruz del Calvario por medio de su sangre. Y en nuestro intento de salir de maldiciones, en nuestro intento de salir del pecado, nos inventamos cosas que no son nada más que simplemente preferencias espirituales o preferencias personales para aliviar nuestra conciencia. No tienen nada que ver. Invalidan la piedad de Dios. Invalidan, dice la Biblia, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Algunos lo ven como que ir al gimnasio para poco aprovecha, pero el ejercicio corporal también puede significar la obra del hombre tratando de alcanzar lo que solamente puede alcanzar la piedad de Dios sobre nosotros. No estoy predicando una supergracia, no me acuse. Estoy siendo bien cuidadoso con esto, porque dependemos completamente de Dios para hacerlo. Pero tampoco podemos quedarnos en un extremo que nos convierte y nos mantiene esclavizados a un sistema del cual Dios no creó para nosotros. El hombre se desnudó y se quitó, el pecado desnudó al hombre y le robó y le quitó su imagen y su inocencia como hijo de Dios. Inmediatamente en el huerto del Edén, ¿qué encontramos a Adán haciendo? Se va al jardín, se va al huerto, toma hojas de higos o de lo que fuera, de que encontró allí en el jardín, y empezó a cubrir su desnudez. Eso representa a cada uno de nosotros cuando simplemente nos ponemos una máscara ante Dios y ante la gente para disimular que por dentro estamos muertos, aunque otros piensen que estamos vivos. No. El hombre fue y trató de esconderse, ocultar lo que sucedía. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuando venimos, ¿me entiendes? Y no venimos con esa identidad o ese pensamiento de que la sangre de Cristo es más que suficiente. Nos escondemos en los llamados porque tenemos miedo a la tela de juicio que quizás otro puede pasar sobre nosotros. No es hasta que pasa uno que entonces pasan 3. ¿Será aquí será en Estados Unidos que pasa eso nada más? Porque no podemos poner a un lado nuestro ego para simplemente abrir nuestro corazón y recibir lo que solamente viene de Dios. Y preparamos nuestras hojas y nos escondemos detrás de ellas sin darnos cuenta que el único que nos tiene que ver es Dios. Y Dios tiene visión que ve por encima y a través de todo lo que yo ponga para tratar de taparme de él. ¿Por qué te escondes, Adán? Me escondo detrás de un piano en una iglesia, aunque estoy muerto por dentro. No se vaya lejos. Me escondo detrás del título de un pastor con un micrófono, el carnet de un diácono, detrás de una consola o detrás de una cámara, constantemente escondiendo nuestra muerte espiritual, en vez de exponernos al dador de la vida,
No me interesa lo que el diácono piense de mí. No me interesa lo que fulano piense de mí. Yo voy a ir a Dios y voy a erradicar toda muerte, toda maldición de mi vida. Voy a romper con lo que sea que tenga yo que romper, con tal de alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Hojas de higuera son la solución de hombre. La sangre de Cristo es la solución de Dios. Nos inventamos cosas para alcanzar algo que solamente, ya Pablo dijo, se puede alcanzar a través de la gracia de Dios, entrando confiadamente al trono de esa gracia. Claro, la gracia no nos exime de la oración, de la consagración y de la búsqueda, pero lo hago porque quiero entrar al lugar, al trono de Dios, y no con un temor de su castigo. Le temo a su castigo si estoy viviendo fuera de su voluntad. Pero si estoy viviendo para Él, no vivo con una conciencia de maldición ni de castigo, vivo con una conciencia de hijo de Dios. Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todas las cosas que necesitamos. La diferencia en esta dispensación es que el Espíritu Santo es quien administra a nuestra vida, quien da a nuestras vidas los recursos espirituales. No nacen de nuestra propia invención. No nacen de mis títulos. Pues al igual que cada miembro de mi iglesia, un día me pararé ante ese gran trono con temor y temblor y rendiré cuenta de mis actos, no solamente como hijo de Dios, sino también como pastor de este sagrado evangelio. Pues más condenación hay para los que enseñan, dice la palabra. Pero el Espíritu es quien administra esa gracia aún para vivir. Pues ¿quién de nosotros podemos vivir si no es por la gracia de Dios? Antes de la cruz, la gente no tenía acceso a una bendición a menos que fuese de un pueblo particular y con un estricto canon de leyes a las cuales debería obedecer. Pero en la dispensación en la cual nosotros vivimos, los que hemos sido redimidos por la cruz de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo, somos bendecidos por una obediencia que viene por medio de la dirección del Espíritu Santo, que cuando yo no puedo obedecer, Él me ayuda en mi debilidad para que yo pueda obedecer. Me pone un paracletos, me pone una ayuda, me pone una gracia. Pablo, un hombre que decía: soy fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible, va donde Dios y le dice a Dios: Dios, hasta aquí llegué. He aguantado mucho, pero ya no puedo más, Señor. Pasa de mí este aguijón que está en la carne. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue a Getsemaní y le dijo al Padre: Padre, ya no puedo con esta agonía, ya no puedo con este asunto. Lo que me estás pidiendo humanamente es imposible. Porque Él era todo Dios, pero también era todo hombre. Es imposible. A ambos Dios le dio una revelación del cielo. A Jesús, que está en Getsemaní diciendo: pasa de mí esta copa, no aguanto más. Él dice: Señor, pero sea hecha conmigo tu voluntad, mas no la mía. Y a Pablo de Tarso, a Pablo le dice: Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Escuche. Bástate. Bástate mi gracia. El problema es que los hombres han definido, y este es simplemente una vez más, las hojas para tapar nuestro pecado. Pobremente hemos definido la gracia como una licencia para pecar. Y no es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, si usted quiere los beneficios de la gracia, va a tener que renunciar a toda esa porquería que la gente por allá dice que es la gracia, y apéguese a lo que Dios dice que es la gracia. Pablo dijo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera. Pero no es posible vivir en un mundo tan torcido como el que vivimos si no es por la gracia de Dios. No es posible mantenerse consagrado a Dios, santo ante Dios, sin contaminarse con las cosas
que realmente nos desvían del propósito y el plan de Dios, sino es a través de la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Pues ninguna religión tiene el poder para hacerlo. Ningún concilio, denominación o ministerio no denominacional tiene el poder para sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y la esclavitud de la religión. Si no ponemos nuestra voluntad ante Dios, como lo hizo Jesús en Getsemaní, y le dijo: Señor, no puedo solo, pero tu voluntad puede en mí. Como Pablo lo hizo cuando fue delante de Dios y le dijo: Señor, este aguijón no lo aguanto, pero bástate mi gracia, Pablo, tú puedes, un poquito más, con mi gracia tú puedes, Pablo, un poquito más, aguanta, Pablo, un poquito más. Mi poder se perfecciona aún cuando tú eres débil. Fue esa gracia la que llevó a Esteban mientras estaba siendo amenazado con ser asesinado. Y dice la Biblia que él miró hacia los cielos. No miró a los cielos para ver las nubes, miró a los cielos a orar con el Padre. Sabrá Dios las palabras que en ese momento Esteban le estaba diciendo al Padre en su mente, implorando y pidiendo. Y dice la Biblia: y los cielos se abrieron y Dios recibió su espíritu. Pienso que Dios estaba recibiendo su espíritu antes de que lo mataran, posiblemente para que no sufriera la muerte a pedradas. No estoy diciendo que eso lo dice la Biblia, pero se abrieron los cielos. En la Biblia los cielos se abren para una de dos cosas: para que baje algo o para que suba algo. Alguien dice amén. Por eso tenemos que romper con toda mentalidad que nos impide y nos inhibe de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. La única solución, mis queridos, tú que me oyes, que estás aquí de visita por primera vez, quizás eres no le estás sirviendo a Dios, quizás te has apartado del Señor, aquellos que nos ven en línea, o quizás tú creyente que llevas 30 años en la iglesia, pero ya tu corazón no arde para Dios. O quizás tu visión ha sido nublada por una religión cultural y no por una mentalidad del reino de Dios, los cuales todos tenemos nuestros prejuicios culturales y religiosos, especialmente si llevamos toda una vida sirviendo al Señor como yo, o en la iglesia como yo. Sin embargo, no hay soluciones humanas para la maldición que vino a la tierra por causa del pecado. La única solución se llama Jesucristo, su sangre. La única solución se llama que nos rindamos a la obra poderosa del Espíritu Santo. Ningún credo, ninguna doctrina, ningún sacrificio que yo haga, ninguna ofrenda que yo pueda dar puede llenar el requisito de lo que Dios exige, que es la sangre de su Hijo. Por eso dice la palabra del Señor, y este será mi último texto, en Isaías 45. Si va ahí conmigo, Isaías es un libro profético donde también el profeta Isaías está hablando de sus tiempos, pero marcando lo que sería. En teología se le llaman the types and shadows, tipos y sombras de lo que vendría en la nueva dispensación. Verso 1 dice: esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, y se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Escuche muy bien para entender este texto, cómo lo conecto con este mensaje. Tiene que prestar atención por los próximos 5 minutos. Ciro el Grande era un rey que eventualmente tomó control de Babilonia, el imperio más grande que existía en sus tiempos. Por ahí en el 559 antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba bajo el cautiverio babilónico. Dios levanta a un hombre no judío, a un hombre griego, a un hombre que no era parte del pueblo de Dios, a este gran rey llamado Ciro, y a él le llama su ungido. Ciro, aunque no era el Mesías, tipifica un tipo de Mesías, pues en ese mismo entonces donde Ciro entra a invadir a Babilonia, a tomar control de este reinado, estaba el pueblo de Israel en cautiverio por más de 70 años.
Es interesante que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia, lo cual Babilonia representa a Babel, lugar de confusión. Un pueblo con tanta promesa, un pueblo a quien Dios le había llamado: eres mi pueblo escogido, mi gran tesoro, mi tesoro especial, a quien había nacido una gran nación, de un hombre a quien ya Dios le había dicho, como Abraham: te voy a bendecir y voy a bendecir a los tuyos. Ahora estaban bajo el cautiverio de Nabucodonosor, estaban bajo el cautiverio babilónico. Y Dios tiene que levantar a un hombre, no de entre ellos, sino de afuera de ellos, llamado Ciro, con una unción interesante. Esto le rompe la cabeza a muchos teólogos, a quien Dios llama su ungido. Mi ungido, un hombre sin pacto, un incircunciso, un hombre babilónico, un hombre que representa la confusión. Dios lo llama y lo saca de medio de la confusión para rescatar a los confundidos. No, yo lo que yo acabo de decir. Sí, lo saca de la confusión para rescatar a los confundidos. Y el Señor le dice a Ciro: escucha bien, Ciro, porque tú te encargaste de libertar a mi pueblo. Porque imagínese, nuevamente el pueblo que había estado en cautiverio por más de 400 años en Egipto, Dios levanta a Moisés, uno entre ellos, pero que no se crió entre ellos. Y le voy a decir la diferencia entre Moisés, Ciro y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba condicionado aquí a la mentalidad de esclavo. Ciro y Moisés no se criaron como esclavos, se criaron como reyes. Ahora Dios, después de haberle dado a Moisés, ¿y qué hizo el pueblo? Regresó a la esclavitud. Regresó después de muchos años más tarde, regresa a la esclavitud. Ahora Dios tiene que levantar a Ciro y decirle a Ciro: Ciro, vas a ir allá, vas a reunir los 4 reinos. Porque no era solamente Babilonia. Él se levantó y conquistó a Persia, a Medo, a Babilonia, más el lugar de donde él venía. Y esos 4 reinos los reconcilió bajo su reinado. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo Ciro? Cuando Ciro se levanta como rey y entra a Babilonia, lo primero que hace y le dice al pueblo de Israel: ustedes son libres. Y no solamente son libres, te entrego y te devuelvo todo lo que Nabucodonosor te robó, para que regreses a la tierra prometida y edifiques. Escuche bien, Ciro representa la unción del Cristo. Y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como mismo Ciro le entregó al pueblo de Israel su libertad y lo que habían perdido como consecuencia de su esclavitud, Jesús, el ungido de Dios, le regresa a la iglesia su libertad y le devuelve en sus manos todo lo que el enemigo le ha robado. Y ahora le dice: tú eres mi ungido, tu mano la llenaré de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, y se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce, y cortaré las barras de hierro, y te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. La unción de Ciro era una unción de libertad. Y la unción de libertad abrió puertas y trajo tesoros. Para él fueron tesoros naturales. Para ti, para mí, son tesoros espirituales y naturales. Si logramos romper con nuestras limitaciones y dejamos de simplemente mirar la Biblia y empezamos a leer la Biblia y meditar en la Biblia, nos damos cuenta cuán libre verdaderamente somos.
Diga conmigo, rompiendo. Por eso concluyo este mensaje diciendo y haciéndote una invitación en esta mañana a que tú te levantes. A que tú te levantes como ese hombre y esa mujer, como ese Ciro, en medio de un mundo atado, en un mundo confuso, un mundo que está muy confundido en identidad, en religión, en preferencias. Un mundo que realmente no conoce a Jesús, porque la iglesia no ha hecho un buen trabajo presentando a nuestro Jesús. Lo hemos presentado como una preferencia religiosa y no simplemente como nuestro Señor y Salvador, quien llega con su sangre y con su gracia para rescatar al hombre, que es lo único que le importa. A él no le importan nuestros concilios, no le importan nuestras reuniones, no le importan nuestras jerarquías. La única recompensa por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se llama un alma. Es lo único que él quiere en su corona. Un alma que podamos ganarle para él por medio de la palabra de Dios, y no simplemente con tanta jeringonza que hablamos que el mundo ni entiende. Por eso te hago una invitación en este día a que tú te levantes y rompas con toda muerte espiritual en tu vida. Te levanto y te hablo en esta mañana para que tú te levantes como un poderoso hombre y una mujer de Dios y empieces a romper mentalidades que te han mantenido atado, te han mantenido pensando en cosas que no es tu verdadera identidad. Yo te hago una invitación en esta mañana a que tú simplemente te levantes y rompas con toda atadura de pecado en tu vida, que rompas con toda ligadura que no te está simplemente impidiendo llegar al cielo, te está robando de tu identidad de hijo, te está separando del Padre. El problema más grande del pecado no es cielo o infierno. El problema más grande del pecado es que nos separa de papá. Y si no vemos a papá, no podemos ser su hijo. Yo te invito en esta mañana a que tú rompas con toda mentalidad que normaliza la enfermedad. Es normal. El cuerpo se desgasta. No, el cuerpo se desgasta, sí. Pero dice la Biblia que en ese cuerpo también carga un gran peso de gloria. Por eso yo te invito a que tú rompas con esa mentalidad de enfermo, de atrasado, de soledad. Métete en la presencia de Dios. Rompe con la conmiseración, con la autoculpa, con la condenación. Rompe con el corazón que se ofende y se hiere fácilmente. Nadie me ama, nadie me quiere. Rompe con eso, te separa de tu identidad de hijo. Rompe con la mentalidad de desesperación, de ansiedad, y alcanza la paz de Dios sobre tu vida. Rompe con la mentalidad de pobreza y de escasez, y entiende que es tu Padre quien se encarga de suplir todas tus necesidades conforme a las riquezas en gloria. Si la economía se cae, Él me sostendrá. Si hay una gran sequía, yo aprendo a abrir pozos. Si se me seca un pozo, puedo abrir el otro. Porque no estoy viviendo de lo que tengo hoy. Estoy viviendo de más de 30 años de siembra, más de 30 años de labrar la tierra, 30 años de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, para que a su tiempo coseche. Rompe con esa mentalidad de esclavo y abraza la mentalidad de un verdadero hijo de Dios. Pero para que no quepa duda, no todos somos hijos. No todos. Todos tenemos el potencial de ser hijos. Hay dos requisitos para ser un hijo de Dios. Ya conmigo, dos. No son 100. Son dos. El primero, recibir en tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, y reconocer que su sangre es lo único que tiene poder para redimirte de tu maldad y de tu pecado. Que todos hemos sido enemigos de Dios, y Él, porque le dio la gana y porque nos ama mucho, hizo un camino para que pudiésemos ser sus hijos. Y número dos, todo lo que la sangre limpia, el Espíritu llena. Y el Espíritu no te llena
principalmente para que hables un lenguaje espiritual, o para que te menees, o para que te caigas, o para que corras, o para que dances. El Espíritu principalmente te llena por dos cosas. Número uno, es el único que da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y número dos, es el único que te puede dirigir a la obediencia a Dios. Y los únicos hijos de Dios, dice, son los que son dirigidos por el Espíritu Santo. En esta mañana te lo planteo más fácil de lo que tú pensabas, porque no es tu sangre ni tu sacrificio, es el de Él. Y tampoco Él espera que lo hagas solo. Él te da el Espíritu Santo, el cual hace posible todas las cosas. Póngase de pie. Oh Espíritu Santo,